Bueno, vamos ahora sí con el mensaje. Después de haber compartido un rato, saludamos a los que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, YouTube. Somos la congregación Venga Tu Reino, donde los domingos a partir de las 9:30 de la mañana, después de adorar, después de ver esos especiales, estaban bellos los especiales. Danita me hizo ahí llorar, me quebrantó mi espíritu. Y después de ver adorar al Señor, ahora vamos a compartir lo que creo en el Señor Dios tiene para nosotros. Amén. Los que pudieron ver el flyer, ¿verdad? Pudimos ver el título del mensaje. ¿Cómo es el título del mensaje? No, Él es fiel. Ahora sí, yo le pregunto, ¿quién es fiel? Dios es fiel. Y quiero compartir Hebreos capítulo 13, verso 8. Este va a ser el texto que vamos a utilizar para desarrollar este mensaje en estos próximos 30 minutos, esperando que sea de mucha bendición para tu vida y que hayas llegado hoy, no por casualidad, porque las casualidades, verdad que no existen, hay causa, hay propósito, y que tú entiendas que hoy el Señor quiere recordarte algo en este tiempo. Ese no es el texto, es Hebreos capítulo 13, verso 8. Texto muy corto, pero es poderoso. 13, verso 8. El escritor a los hebreos deja establecido una palabra para nosotros, y él dice, luego con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo: Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de los siglos por los siglos. Ese es el Señor. Él es fiel. Y quiero comenzar en esta mañana animándote, exhortándote a que si con alguien puedes hacer negocio, es con Él. Si hoy puedes tener a un amigo que sabes que ese no te va a defraudar, que sabes que Él no te va a tirar por la ventana, ese es Él. Donde tú puedes abrir tu corazón desnudo y venir delante de Él con tus quejas, con tus problemas, con tus debilidades, y tú vas a saber que Él te va a escuchar, porque Él es fiel, no el hombre. El hombre se equivoca. Hay una, no sé si la ha visto por allí, está en las redes sociales. La gente siempre dice que hubo un hombre que llegó a la iglesia a confesarse con el cura. ¿No la ha visto? Y cuando le confesó sus pecados al cura, lo estaba esperando el SEBIN afuera. El cura le llamó el SEBIN. Aló. Y ciertamente hay veces que nosotros como pastores tenemos momentos donde por medio de consejería tenemos matrimonio, tenemos jóvenes, familias enteras, y de una u otra manera siempre compartimos un poco, pero siempre cuidando la integridad de esa persona, ¿sí? O sea, a veces hablo hasta de mi mismo testimonio, porque sé que los testimonios, sé que los procesos que nosotros vivimos siempre van a ser de bendición para otros. Entonces, si hoy quieres buscar un amigo, un confidente, alguien que sabes que no te va a abandonar, ese es Él. Si hoy, en medio del proyecto que estás levantando, en medio de ese pequeño emprendimiento que hoy estás levantando, si quieres tener un socio, ese es Él. Si quieres dónde invertir, que tú digas, Dios mío, pero ¿dónde puedo yo invertir que verdaderamente yo no pierda? Ese es allí en el reino. Ese es con Él. ¿Por qué, pastor? Porque Él sí es fiel. Dice el texto y el escritor a los hebreos, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, y ese es el mismo por los siglos. Él no cambia. En el Padre no hay mudanza de variación. Entonces, en esta mañana hay muchos personajes en la Biblia que podemos tomarlo para desarrollar en qué nosotros podemos
parecernos o qué podemos aprender de cada uno de ellos? Y hoy quise tomar un personaje que ministra mucho mi vida porque tiene mucho de nosotros como seres humanos, como hombres que somos, y es a nuestro hermano Pedro. Y fíjate que Pedro fue alguien que traicionó al maestro, y no fue cualquiera, porque Pedro fue uno de los hombres más cercanos que tuvo Jesús allí. Y usted sabe la historia de qué pasó con Pedro. Fíjese que Pedro se dio el lujo de poder caminar sobre las aguas. Si hay alguien que puede decirte, mira hermano, yo sentí eso, ese es Pedro. Hasta ahorita nadie ha podido lograr eso. Pedro lo logró mientras estuvo con el maestro. Otra de las cosas que podemos ver en Pedro es que Pedro fue aquel hombre que se le reveló. Hay una pregunta donde Jesús, estando con sus 12, le dijo, a ver, ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos dijeron, bueno, unos creen que soy el profeta, otros creen que soy Elías. Y pare usted de contar. Pero Jesús hace una pregunta y dice, ¿y ustedes? ¿Quién cree que soy yo? Y dice el texto que obviamente en el texto no hay un espacio, no te da un tiempo, pero sé que hubo un momento de silencio allí. Y vino la revelación del cielo para la vida de Pedro. Y Pedro le dice, hey, tú eres el Cristo. ¿Y qué le respondió Jesús? Oye Pedro, lo que hoy a ti se te ha revelado, no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. A ese Pedro fue el hombre que, aunque en medio de ese proceso que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo en aquel momento, a pocas horas después de todo lo que ocurrió, en medio de una fogata y bajo la presión que en ese momento había, fue aquel hombre que dijo, yo no conozco a ese hombre. Después de haberle dicho al maestro, Padre, mira, casi que se lo juraba, casi que le decía, mira, por mi madre, que yo no te voy a abandonar. Y minutos más tarde, en medio de una presión, porque sabe lo que hace la presión, es que te pone a dudar y tú dices, ya baje, ¿y qué hago con esto? ¿Digo verdaderamente que soy cristiano? ¿Digo verdaderamente que soy un hijo de Dios? ¿O mejor me quedo callado, me quedo tranquilo? Pedro, en medio de ese proceso, él negó conocer al maestro. Ahora, la lección o lo que hoy queremos resaltar no es señalar a Pedro. No es lo que quiero buscar con esta enseñanza. Con la lección que hoy el Señor está buscando en nosotros, es que nosotros podamos entender que cada uno de nosotros tenemos algo de ese hombre. Que nosotros podamos ver que como Pedro también hay cosas en nosotros. En momentos se nos reveló Jesús, pero hay momentos donde lo hemos negado. Hay momentos donde nosotros de pronto hemos dudado. Hay momentos donde nosotros hemos jurado algo que, lamentándolo mucho, horas más tarde, días más tarde, semanas más tarde, meses más tarde lo estamos negando. Entonces, la idea acá no es que señalemos a este personaje. No es lo que busco. No quiero que te lleves ese enfoque. Lo que sí estoy buscando es que podamos entender que a través de lo que hoy el Espíritu Santo nos enseña, es que entendamos que cada uno de nosotros tenemos algo de ese personaje. Pedro era un hombre de Dios, pero seguía siendo hombre. Era un hombre, no tenemos duda que verdaderamente era un hombre de Dios, pero él seguía siendo hombre. Amaba a Jesús, pero seguía siendo humano. Tenía fe, pero también seguía teniendo debilidades. Y hoy en día eso ocurre en medio nuestro. Eso que podemos resaltar de Pedro también puede resaltar hoy en este tiempo en nuestras vidas. Porque hay un error, iglesia, cuando nosotros queremos construir nuestra vida a través de la aprobación de la gente.
cuando nosotros vemos que alguien no aprueba lo que nosotros estamos haciendo, nos decepcionamos, nos desanimamos, nos amargamos. ¿Por qué? Porque estamos pendientes del aplauso de los demás. La opinión de las personas cambian. ¿Sabes por qué? Porque son temporadas. Y usted puede saber que es así. Usted cuando está en las buenas, hermano, usted, todos los amigos de usted están en las buenas. Usted tiene una temporada buena. Gracias a Dios está trabajando. Gracias a Dios, Dios le permitió la empresa, el negocio, el emprendimiento. Y crea que ahí vas a tener esas personas a tu alrededor, porque es una temporada. Pero usted también tiene que saber que en el momento que eso deje de existir, ya esas personas no van a estar allí. ¿Por qué? Porque así es el hombre, así es el ser humano. El ser humano es cambiante, pero el único que no cambia es Él. Por ahí se dice el texto, Él es fiel. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Y usted sabe todo lo que pudo acontecer con Pedro, pero más aún de todo lo que Pedro pudo haber hecho, ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Y usted mejor que nadie sabe lo que usted ha podido hacer en este tiempo. Yo mejor que nadie sé las veces que de pronto le he defraudado, le he traicionado, pero el Padre ahí está conmigo. Y hoy lo que quiero resaltar es eso, que tú puedas entender que en medio de la lucha, que en medio de la prueba, que en medio de todo lo que puedas estar viviendo y pasando, Él sigue siendo fiel. Lo hizo con Pedro. Pedro, después de haberlo negado, yo creo que lo que menos podía esperar Pedro era un perdón de Dios. Jesús no lo hubiese llegado, le hubiese dicho: te lo dije, papá, y discúlpame, pero conmigo perdiste, échate para allá. Porque eso es lo que vemos nosotros a diario. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le preguntó: ¿me amas? Él sabía. Jesús sabe cuánto tú le amas. Jesús sabe qué Él es para ti. Pero lo que quiero enseñarte en esta hora, y lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte, es que las personas que hoy están a tu alrededor van a estar, es por temporada. Son personas que solamente estarán por un momento, por un tiempo. Iglesia, hay personas que pierden su paz cuando dejan de recibir reconocimiento. La gente está tranquila porque se le está animando, pero en el momento que deja de recibir ese agradecimiento, automáticamente pierde la paz. Y no es la persona. Por eso quiero resaltar en esta mañana: no te dejes llevar por lo que el hombre pueda decir de ti. Pero yo estoy seguro que el Señor está viendo tu servicio. Yo estoy seguro que el Señor está viendo el sacrificio que tú haces domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, lunes tras lunes, martes tras... Él lo está viendo. Él no te va a cuestionar como cuestiona el ser humano. Él no te va a cuestionar como cuestionan las personas. Lamentándolo mucho, hay personas que abandonan su propósito porque alguien dejó de creer en ella. Compartiste ese emprendimiento, compartiste ese sueño, pero como esas personas dejaron de creer en ti, dejaron de confiar en ti, dejaron de ver lo que vieron un día en ti, te decepcionas. ¿Para qué lo voy a seguir haciendo? No, consúltale a Él. Y seguro estoy, por eso te dije al comenzar, el mejor negocio que tú puedes hacer, hermano, es con Él. Al mejor amigo que tú puedes tener es a Él. Al mejor confidente que tú puedes tener es a Él. Él no te va a abandonar. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué a veces ocurre cuando nosotros ponemos la confianza en una persona? Hay personas que, lamentándolo mucho, dejan de venir a una iglesia por alguien. Bueno, lo que pasa es que esa persona me decepcionó, pastor. Y discúlpeme, pero yo no puedo ir. Y a mí la pastora es testigo que siempre, cuando nos ha tocado esos casos, siempre le hemos dicho: hermana, hermano, así como lo vemos en mujer, lo vemos en hombre. ¿En dónde está tu mirada?
Está bien que lo ames, está bien que la ames, pero ella no puede ocupar el lugar de Dios. Aló. Hay personas que idolatran tanto a su esposa. Hay personas que idolatran tanto a su esposo que lo ponen por primer lugar que a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la Biblia dice: el que no deje a padre, el que no deje a madre. Lo decíamos la semana pasada. O sea, vas para allá en vez de quedarte aquí conmigo. Sí, voy para allá antes de quedarme contigo, porque Él es primero. Aló. Y eso se ve. No, lo que pasa es que se separaron. Si son novios, discutieron. Ya yo no voy más para allá porque no la quiero ver más. O sea, vos venías para acá a verla a ella. O sea, vos venías para acá a verlo a él. En consejería de pastores nos enseñan que es muy difícil apoyar un noviazgo en una congregación. Eso es un poco delicado, porque tenéis una danzarina, tenéis un adorador, tenéis dos líderes jóvenes, hablo en el lugar de noviazgo, se conocen en la iglesia, se enamoran y, lamentándolo mucho, ocurre una decepción y terminan yéndose los dos. La pregunta es: ¿dónde ellos pusieron su mirada? Tenemos que aprender a poner la mirada en Dios. El hombre por sí solo somos hombre, hermano. Dice la Biblia, y lo dijo Jesús, dice: hey, si ustedes siendo malos, o dijo que éramos buenos. Hey, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿no dijo eso? ¿Cuánto más yo? Si ustedes siendo, o sea, el Señor sabe que nosotros somos: hey, pastor, yo no soy malo. No, a mí no me metáis ahí. Yo soy más buena, hermano, que comer unos hombres con las manos. Somos malos, ¿sabes por qué? Porque hay un pecado en nosotros. Hay un pecado original que nos arrastra siempre a hacer lo malo. Y te estás esforzando y estás queriendo ser valiente, pero siempre, si descuidas la conexión con Él, hablo con Él, con el Maestro, puedes terminar cogiendo hacia otro lado. ¿Por qué? Porque ese pecado original, la carne, dice la Biblia que es débil, y la carne siempre va a querer satisfacer sus necesidades. Ay, tenemos rato que no le metemos al brollo. Vamos para que la vecina, vamos, le tengo, chacho, si le tengo la última. No vino el domingo. Besi, ¿qué pasó el domingo que no te vi allá? Te extrañé. Pero te tengo una. Venga para acá que le cuento. Prepara el café que para allá voy. Hermano, y ahí comienzan a darle. Y ahí comienzan a darle. Hay personas que terminan heridas porque pusieron en seres humanos una confianza que solamente pertenece a Dios. Lo testifico. Hay personas que permanecen heridas porque, lamentándolo mucho, le pusimos la confianza a él, le pusimos la confianza a ella y nos decepcionaron, hermano. Donde al único que tenemos que poner nuestra confianza es en el Padre. El problema no es que las personas sean malas, el problema es que somos humanos. Y como seres humanos, hermano, ese pecado está en nosotros. Pablo decía: es que lo que yo no quiero hacer, yo termino haciendo. Los hombres, o cuando hablo de hombre no hablo masculino, no, hablo como ser humano. O el ser humano, hermano, a veces prometen cosas y fallan.
¿Cuántos han prometido algo y han fallado? A ver. Ustedes son la Madre Teresa de Calcuta. Hermano, yo soy el primero que levanto, no una, levanto las dos, levanto el pie, levanto todo, hermano. Padre, pero es que esta vez te lo prometo, Señor. Tengo una semana que no bebo fresco. Agarré un sustico en estos días. Yo dije, la única manera de dejarlo es que yo agarre un susto. Estaba haciendo un trabajo en Lagunilla. Teníamos que fumigar 3 clínicas. Yo sé que era de Dios. 3 clínicas. No tenía más trabajo, sino 3 clínicas. Y llegué con un dolor en la columna. Yo decía, Dios mío, debe ser el peso de la... Pero me hice el loco en la primera clínica. Y ahí el dolor, terminé de fumigar. Y cuando nos vamos a la otra, obviamente en esta clínica no había nadie, ya se habían ido el personal. Pero en la segunda clínica, que es más grande, no íbamos a fumigar solo un departamento. Y le dije a mi supervisor, Luis, ¿será que podéis hablar a ver si me pueden ver y me inyectan? Cargo un dolor en la columna, me ponen un intramuscular, algo que me... Y él me dijo, claro, pastor. Y bueno, buscó y me vieron y me metieron para allá y me inyectan. Cuando me está inyectando, la enfermera, estaba el doctor allí, dice, ¿y dónde siente el dolor? Ahí atrás. Y él me empezó a tocar. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. Bueno, entonces no es columna, porque esto es la columna. Ahora te voy a decir algo, te duele aquí. Cuando me puso la mano, Dios mío, ahí es ahí. Y me dijo, bueno, cuidado, porque esos son los riñones. Yo, que Dios reprenda al diablo, hermano. Y al otro día, no ese día, pero otro día, cuando me quité los zapatos, llamé a Mari. Estaba asustado. Hermano, cargaba los pies como un jamón. Y me acordé. Y yo le he prometido al Señor muchas veces dejar esa malicia. No, esta vez sí voy a dejar la Coca-Cola, Señor. Pero cuando hago... mañana. Y así empezamos todo, ¿no? No, Señor, ahora sí, esta vez llego temprano, Señor. No, temprano, no. Lo mejor para ti, Señor. Yo voy a ser como mis pastores. Pastor, yo voy a llegar temprano. Voy a poner reloj a las 6, Señor. Y suena la alarma. ¿Y qué hace usted? Ay, Señor, media hora más. ¿Y media hora más? Oh. ¿Qué, chacho? Ay, Dios mío, son las 8, servicio, ya. Adiós, luz que te apagaste. No se lo prometiste al hombre, se lo prometiste a Dios. Pero nosotros como seres humanos, hermano, a veces prometemos, pero nosotros fallamos. Los hombres aman y a veces no aman. Somos cambiantes. Pero Él no. Él decidió amarte. Él decidió llamarte amigo. Él decidió morir por amor a ti y a mí. Él decidió dar el paso aunque nosotros fallemos. Él decidió ser fiel aunque nosotros seamos infieles. Él decidió ir a la cruz por amor a ti, por amor a mí. Él lo decidió. Eso es lo bueno de ser su amigo. Eso es lo bueno de ser su padre, de ser su hijo. Ese es lo bueno de servirle. El ser humano permanecen por un tiempo, pero lamentándolo mucho después se marchan. Porque se decepciona. El ser humano tendemos a ser muy cambiante. Por eso vemos tantas personas decepcionadas, heridas, amargadas. No porque Dios les falló, sino porque esperaron de los hombres lo que solamente Dios podía darle. Viven amargados, hermano. Viven decepcionados. No porque Dios falló, sino porque, lamentándolo mucho, esperamos cosas en el hombre, en el ser humano, que solamente Dios puede darnos. Pedro amaba a Jesús. Usted no lo puede negar y yo tampoco lo puedo negar. Si usted lee la Biblia y usted escucha de Pedro, Pedro amaba a Jesús. Lo amaba.
Pero aquella noche descubrió una verdad dolorosa, y es la que hoy quiero que nosotros descubramos. El amor humano es sincero, pero también es débil. El amor humano es sincero, pero a veces es débil. Prometemos ser fiel hasta que la muerte los separe. Pero cuando vemos otra cosa por allí, qué fiel ni qué fiel. Somos cambiantes. Iglesia, por eso nuestra confianza no puede descansar completamente en las promesas de los hombres. ¿Por qué? Porque el ser humano se cansa. El ser humano tiene miedo. El ser humano falla. El ser humano es cambiante. Y aunque Pedro negó a Jesús, Jesús no dejó de ser Jesús. Aunque Pedro lo negó, él no negó a Pedro. Al contrario, lo fue a buscar. Allá le llegó. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Anda pues, apacenta. Cuando Pedro cayó, Cristo siguió siendo fiel. Por eso, iglesia, la misma boca que hoy te promete lealtad puede mañana guardar silencio. Esto lo escribía en estos días en un flyer que tomé en un devocional y lo compartí. Gente que te dice: mi hermano, para las que sean. Usted, para las que sean. Pero cuando vas a buscar de ellos, guarda silencio. No te defienden. No están allí. Pedro necesitó decir sí, porque yo voy a ir con él hasta la muerte. No, él hizo silencio. Él se cayó. Decidió hacer silencio. Las mismas manos que hoy te están aplaudiendo, mañana te están señalando. Es triste, pero una verdad. ¿Verdad, Eddie? ¿Verdad, Luisito? Las mismas manos que hoy aplaudieron lo que hiciste, las mismas manos que hoy dijeron: wow, Darwin, Dios mío, gracias, mi hermano, vos sois de los míos, son las mismas manos que hoy te están señalando. ¿Quién es ese? ¿Veis? Qué pastor, qué evangélico y qué evangélica ella. ¿Ves? Mira. Gracias. Te olvida. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante. El ser humano es así. Las mismas personas que hoy dicen cuenta conmigo, mañana no están. Hermano, lo que usted necesite. Y uno dice: esta es la que tengo abajo de la manga. Por ahí hay alguien que me dice: pastor, saqué la que estaba bajo la manga, pero la fallé. Hey, te dicen: contá conmigo, pastor. Hey, hermano, oh, chico, plata tengo yo, hermano. Y uno tiene un apuro, hermano, y te deja en visto. Hermano, por favor. Bendito me dijo que contara con él. Ahora que quiero contar con él, me dejó en visto. Pero Dios a ti no te deja en visto. Dios te responde. Dios sale a tu encuentro. Dios siempre busca, aunque nosotros fallemos. Por eso es que lo que hoy quiero resaltar, iglesia, es que entendamos que Él es fiel. El ser humano no. El ser humano totalmente es cambiante. Dios sigue siendo Dios. Él no cambia de opinión sobre tu temporada, por muy difícil que sea. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? A veces tenemos momentos buenos. Y esos amigos aparecen cuando tenemos momentos buenos. Ahora, ¿dónde los quiere ver usted? ¿En los momentos buenos? ¿Verdad que no? Nosotros queremos verlo también en lo bueno, pero hay en los malos. Cuando verdaderamente necesitamos, Él no. Él siempre va a estar allí. Él no desaparece cuando llegan los problemas. Al contrario, Él sale al encuentro por ti. Por eso la invitación en esta hora no es señalar a Pedro. No es lo que busco con esto. Es reconocer
nuestra propia condición y poder decir: Señor, perdóname por haber puesto mi confianza, mi esperanza en el hombre. A ese es el llamado de atención en esta hora. El día miércoles recibí un mensaje de alguien a nivel laboral, hermano, que me dolió, porque le tengo mucho cariño y mucho aprecio a esa persona. Primero porque es amigo de mi padre y ellos tienen muchos años trabajando. Y yo le decía a Mari: le voy a pedir a Dios solamente que me revele quién, porque eso fue que alguien le tuvo que haber dicho algo, Mari. Sin embargo, yo traté de defenderme, decirle: mi hermano, eso es falso, tengo pruebas, tal. Como a los 2 días, porque eso fue el viernes causalmente, el viernes el Señor reveló quién había sido. Y yo dije: wow, yo tengo mensajes aquí donde el día lunes esa persona me estaba diciendo: Marquito, vos sois de los míos. Y el miércoles me estaba poniendo en mal con una persona. Pero gloria a Dios que pude entenderlo, y toda esa conversación se la reenvié. Ahí tenéis, de él mismo, ahí está. ¿Por qué, iglesia? Porque el ser humano es muy cambiante. Hoy te promete algo, pero mañana te deja. Y por eso a veces nosotros, muchas veces, estamos decepcionados, estamos desesperanzados, decimos: no, ya esto no vale la pena. No, hoy quiero invitarte, y el Señor quiere invitarnos en esta hora a que podamos poner la mirada en Él, porque verdaderamente Él es fiel y su fidelidad es para siempre. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta mañana. Y ¿qué tal si cerramos este servicio hablando de la fidelidad de Dios? Poderle decir al Señor que Él es fiel, que su fidelidad es para siempre. Que podamos decir: Señor, sí, verdaderamente hoy reconozco que te he fallado, pero hoy te prometo, Señor, que mi confianza va a estar puesta en ti. Yo quiero que cierres allí tus ojos. Vamos a inclinar nuestro